Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy os voy a plantear un tema que fue mi profunda obsesión en el pasado, aunque bueno, han pasado los años y realmente sigue siendo una obsesión, y es el intentar comprender de dónde surge la consciencia humana. Es decir, ¿la consciencia humana reside en el cerebro humano? Si es así, ¿en qué parte? ¿O es en varias partes? ¿O es un conjunto de procesos que genera el cerebro para que exista? ¿Cómo surge? ¿De dónde vino? Todo esto es un conjunto de preguntas que en definitiva se resumen en la primera de todas. ¿Dónde está la consciencia humana? Si podemos resolver esta pregunta, podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo, construir la consciencia fuera del cuerpo, aunque las implicaciones van mucho más allá sobre el poder comprender la realidad en sí misma. Lo interesante es que parece que hay gente como este señor, Roger Penrose, Premio Nobel de Física, que están estableciendo un modelo teórico diferente sobre la consciencia, ya que todos sabemos que de forma medio establecida, o desde siempre, ha sido el cerebro quien ha provocado la consciencia, o es como lo entendemos, pero esto podría estar a punto de cambiar. ¿Y si realmente son procesos cuánticos que están dentro del cerebro humano lo que provocan la consciencia? ¿Y si el cerebro humano simplemente es una especie de interfaz que lee la consciencia, pero la consciencia viene de otro lugar? Esto es lo que plantea Roger Penrose, y es una total revolución, porque nos damos cuenta de que no entendemos la realidad si no entendemos antes cómo podemos nosotros comprenderla con nuestros mecanismos. No comprendemos los mecanismos, entonces no podemos seguir avanzando en esos pasos para entender el universo. Realmente es un tema que me llegó a obsesionar profundamente, y os lo digo totalmente en serio, pero vamos a indagar un poquito sobre la cuestión. Mirar, nuevamente, Roger Penrose, este hombre junto a otro, el señor Stuart Hameroff, ellos diseñaron la teoría que os estoy contando sobre intentar explicar la consciencia como un proceso de origen cuántico. Ellos se basan en las neuronas, se basan en que tienen las neuronas unas pequeñitas cavidades que utilizan para poder distribuir sustancias a otras neuronas o a otras células. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que tienen forma de fractal esas cavidades, y no es una fractal normal, no es una fractal física, es una fractal cuántica en cuanto a las funciones que podría provocar. Ahora bien, ¿qué son las fractales? Pues, por ejemplo, mirar esto. Estos son las fractales, es una representación de una fractal. Una fractal es una estructura que se puede mantener entre la tercera y la segunda dimensión, y realmente es un área finita, pero con un perímetro infinito, por eso se repite infinitas veces. Su existencia aparece en la naturaleza en un montón de ejemplos. Aquí tenéis un girasol. Tenemos el dibujo de fractal, que se repite en la sucesión de Fibonacci, con el número áureo. Lo tenemos en las coliflores. Aquí tenéis una coliflor. Se ve perfectamente esa fractal. Lo vemos también en los vasos sanguíneos, o en las hojas de un helecho, o en el propio cosmos. Es un patrón de la existencia que utiliza para fabricar. Pues según Roger Penrose, ese patrón existe en nuestras neuronas, pero funciona de una forma diferente a una fractal. Ellos plantean que esa forma está funcionando mediante algo similar a esto. Esto de aquí se llama triángulo de Sierpinski, y lo han utilizado en un laboratorio para construir una especie de circuito con estos triángulos y ver si colocando diferentes partículas se generan procesos cuánticos. Mirar, hicieron un primer experimento donde colocaban electrones, los ordenaban,
y vieron que su función de onda existía en la dimensión fractal. Pero lo interesante fueron los fotones. Los fotones, cuando los colocaron en un chip diseñado con el triángulo este que estáis viendo de Sierpinski, observaron que se extendían por toda la estructura siguiéndola. Hicieron lo mismo con otras formas y descubrieron que seguían como un patrón el fractal, por lo que los fractales cuánticos confirmaron que existían, ya que esos fotones se comportaban diferente a los vistos de forma física, con la mecánica física clásica. Esto que os estoy contando sé que es difícil de entender. De hecho, es algo que nos rompe la cabeza cuando indagamos profundamente. Pero si lo resumo de la forma más básica, vieron en el laboratorio que una fractal cuántica existía y que las partículas que colocaban, entre ellas fotones, funcionaban de una forma distinta a lo que deberían funcionar en la mecánica clásica. Eso es básicamente. Ahora bien, si esto en laboratorio funcionaba, Roger Penrose pensaba que en nuestro cerebro también podría ser. Y si esto es así, ¿sabéis lo que pasa? Que hay muchas teorías del pasado que estaban en lo cierto. Sobre todo teorías relacionadas con el señor Carl Gustav Jung, que él hablaba del inconsciente colectivo, como una especie de suma de consciencias que al final afectaban al ser humano, con esos arquetipos y símbolos que aparecían incluso en nuestros sueños, arquetipos que venían del hombre de las cavernas, en nuestro pasado más remoto, que se habían grabado en nuestro interior. Claro, si la conciencia surge por procesos cuánticos, entonces se rige en la física cuántica, como por ejemplo entrelazamientos cuánticos. Resumiendo, el entrelazamiento cuántico es, si tú tienes dos partículas entrelazadas y las separas a la distancia que tú quieras, si cambias las propiedades de una, por ejemplo el color, instantáneamente cambia las propiedades de la que está entrelazada. Alguien lo llamó en el pasado que parece una acción fantasmal. Y hasta el día de hoy no se sabe por qué esto ocurre, pero sí que se sabe que es real. Por lo tanto, si nuestro cerebro y las neuronas siguen procesos cuánticos para generar la conciencia se puede entrelazar cuánticamente con otra conciencia. ¿Cuáles son las neuronas más parecidas de una persona hacia otra? ¿La de los gemelos? A ver, esto no lo sabemos a ciencia cierta. No hay un estudio real que demuestre esto. Pero sí que es cierto que hay casos extraños en los cuales cuando un gemelo se hace daño y siente un dolor extremo, el otro también lo siente, aunque no lo haya visto y esté separado. Quizás son ejemplos un poco casuales, un poco raros, que habría que ver para definir si tiene que ver o no. Quizás no tiene nada que ver, pero ¿no empiezan a encajar un poco las cosas? Ya os digo, al margen de la ciencia, esta paraciencia, este otro lado, adquiriría más sentido. No dicen que lo paranormal, lo no explicado, simplemente es ciencia que aún no se ha descubierto o que aún no ha llegado al paso para descubrirlo. No lo sabemos. Incluso el vínculo que hay entre una madre y un hijo también podría estar relacionado con esto. Recuerdo que ya en el 2012 existía un cardiólogo muy famoso en el mundo, Pim Van Lommel se llamaba, y este hombre hablaba de experiencias cercanas a la muerte. Él llegó a las conclusiones, con muchos otros científicos, ojo, no penséis que estaba solo, de que quizás la conciencia está fuera del cuerpo. Y es el cerebro una interfaz que lee, que ayuda a que esté en nosotros. Quizás es un campo mórfico, un campo cuántico que existe y aún faltan muchas piezas para comprenderlo. Pero bueno, me parece fascinante y quizás yo le doy más fuerza a esta teoría como opinión personal sobre que la propia conciencia
se rige por procesos cuánticos. Y esto nos une a todos, no solo entre seres humanos, sino entre seres vivos, incluso con el universo. Nos vuelve a todos uno. Porque todo hemos nacido de un punto de densidad infinita, en esa gran primera explosión, ¿no? Todo está entrelazado, más o menos. En fin, tomar este vídeo con dos secciones, la parte más científica del señor Roger Penrose y luego mi otra parte que es mi opinión, mi eterna obsesión. Ya os digo, separar mi opinión de lo que realmente está comprobado científicamente. Separarlo, porque no podemos mezclar, pero somos libres de expresar y de indicarlo, que muchos no lo indican y eso sí que es un problema. En fin, amigos, os dejo esto para que sigáis indagando y penséis sobre las fractales y los procesos que se pueden regir en su interior del cerebro. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.